Hola, hola, bienvenidos a una nueva edición de Un Café con Jesús, donde la palabra de Dios tiene una nueva visión. Hoy quiero que hablemos de Nicodemo y esa enseñanza que nuestro Señor Jesucristo le dejó aquella noche, cuando escapó por un momento de sus funciones en el concilio de la sinagoga para ir a encontrarse con Jesús porque tenía muchas dudas de su conocimiento, de lo que Cristo venía a hacer. Aunque le reconocía como hijo de Dios, aún habían cosas que no entendía. Aquella noche Jesús le dejó muchas enseñanzas, como que hay que nacer de nuevo, que hay que nacer de agua y de espíritu para poder llegar al reino de Dios. Pero la enseñanza de la que quiero que hablemos hoy la conseguimos en el libro de Juan, en el capítulo 3 y el versículo 14, que dice así: Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Con estas palabras, Jesús le estaba anunciando a Nicodemo la forma en que él había de morir. Pero más que esto, le estaba anunciando el propósito de su muerte, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como pasó en la antigüedad con Moisés y la serpiente de bronce, así como mismo Cristo se lo hizo saber a Nicodemo en este momento. Vamos a revisar un poco en la historia, en el libro de Números, en el capítulo 21 del versículo 4 al 9, qué fue lo que pasó en ese tiempo entre Moisés y el pueblo, qué fue lo que pasó con Dios y el pueblo, para que Cristo hiciera esta referencia a Nicodemo para darle a entender el propósito de su venida y el propósito de su muerte en la cruz. En Números 21, del 4 al 9, dice lo siguiente: Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Notemos en esta historia que por la rebelión del pueblo, su desobediencia y su poca fe, Dios los castiga por haber renegado de su propio poder, del poder de Dios. Dios los castiga enviando serpientes para que lo mordieran, pues ya Dios les había dado el maná, les había dado agua de la roca, había enviado codornices, los había sacado de la esclavitud en el pueblo de Egipto, pero ellos en medio del desierto seguían renegando. Es claro que estar en el desierto no es fácil, pero ya Dios había demostrado su poder, ya Dios había hecho proezas con ellos. Lo único que Dios pedía era que mantuvieran firme la fe. Entonces Dios envía serpientes ardientes para que muerdan al pueblo, y hubo gran mortandad en ese tiempo. El pueblo se arrepintió y llamó a Moisés. Llamaron a Moisés para que clamara a Dios, y Dios, en su misericordia, escuchó la oración de Moisés y les dio una solución. Le dijo a Moisés que levantara una serpiente en un asta, y cuando las serpientes que estaban en el desierto mordieran a un hombre, la miraran y ese hombre viviría. Estos hombres vivirían, o aquel que recibiera una mordida de la serpiente viviría, solo porque confiaba en que mirando la serpiente iba a vivir, porque era palabra de Dios. Asimismo, Cristo nos dice: todo el que crea en mí vivirá. Asimismo, Cristo dice: para que todo aquel que en mí cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la referencia que Cristo le hacía a Nicodemo sobre la serpiente ardiente en el desierto. Pero tengamos en cuenta algo,
que Dios les dio la solución en ese momento. Dios mandó a poner esa serpiente levantada en un asta para que la miraran y no murieran. Pero tengamos en cuenta, fijémonos, que Dios no eliminó las serpientes del desierto, solamente les puso un remedio. Asimismo, hoy en día nosotros seguimos sumergidos entre esas serpientes que nos pican, seguimos sumergidos en el pecado, pero tenemos a ese hombre que fue levantado para darnos vida eterna, a ese hombre llamado Jesús, que nos dio esta promesa, que todo aquel que en él cree tendrá vida eterna. Porque asimismo nos dijo Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, he venido a darles vida y vida en abundancia. Esta enseñanza que le deja Cristo a Nicodemo nos muestra la grandeza e importancia del sacrificio de nuestro Señor. Que si no fuese por su amor, por su sacrificio, aún estuviésemos atados a la ley. Y si no fuesen las serpientes, serían nuestros propios pecados los que nos estarían condenando. Mi querido oyente, tú que alguna vez viviste en el pecado de la fornicación o del adulterio, según la ley debías morir apedreado. Según la ley debíamos seguramente estar muertos. Pero la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo vino para desatarnos del yugo de la ley, vino para traernos el perdón y la remisión de nuestros pecados. Y como Él mismo lo dijo, vino para darnos vida y vida en abundancia. Así como le dijo a la mujer adúltera, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. También nos dice hoy por nuestros pecados, te perdono, hijo, no te juzgo, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Porque fui levantado en la cruz para que todo aquel que en mí crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este, queridos amigos, queridos oyentes, es el gran sacrificio de Jesús. Murió en la cruz por ti, murió en la cruz por mí, para que por su amor y por gracia nuestros pecados sean perdonados y podamos tener vida eterna, podamos encaminarnos en sus caminos, podamos seguirle, podamos servirle y podamos ser gratos a sus ojos. Amigos, oyentes, hoy los invito a reflexionar sobre esta enseñanza para que reconozcamos la grandeza y el poder del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, porque no es cosa vana, es cosa importante, es cosa grande lo que Cristo hizo por nosotros. Y muchos hemos dejado de lado este sacrificio, muchos no le damos la importancia, o muchos en algún tiempo no le dimos la importancia que tiene realmente este sacrificio de nuestro Señor, el cual nos libra de la condenación y nos acerca más a Dios, nos acerca más a la salvación eterna. A ti que crees en Jesús, te invito a dejarme tu nombre en los comentarios para elevar una oración por ti, por el perdón de tus pecados. Pero tú mismo, eleva tu propia oración, reconoce a Cristo como tu único y suficiente Salvador para que tus pecados te sean perdonados y puedas conseguir la vida que Cristo nos da, que es vida eterna y vida en abundancia. Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima edición de Un Café con Jesús. Si te ha gustado este devocional, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de las notificaciones y compartir para que otras personas puedan llenarse más de la palabra de Dios y nutrirse cada día más de lo que Cristo quiere que hagamos para Él, para que consigamos el reino de Dios.